Hola, bienvenidos a este nuevo análisis estructural. Hoy vamos a sumergirnos en lo que, sinceramente, bien podría considerarse el proyecto arquitectónico más asombroso de toda la naturaleza, el desarrollo embrionario de los miembros humanos. Piénsenlo por un segundo. Es una verdadera locura cómo pasamos de tener un simple plano genético codificado en unas cuantas células microscópicas a desarrollar brazos y piernas totalmente funcionales. Hablamos de huesos, músculos, nervios y vasos sanguíneos perfectamente interconectados. Así que durante los próximos minutos vamos a desarmar todo este proceso biológico para entender exactamente cómo se levanta esta mega estructura física desde sus cimientos más tempranos. Y bueno, para entender esta maravilla de manera sencilla, vamos a ir paso a paso. Revisaremos 5 grandes fases. Arrancamos con el inicio de los miembros, luego cómo se esculpen las manos y los pies, pasamos a los huesos y la rotación, después revisaremos la red vascular y cerraremos hablando de qué pasa cuando ocurren anomalías congénitas. Punto número 1. El inicio de los miembros. La gran fundación. Como en cualquier obra monumental, necesitamos construir una base súper sólida. Y fíjense que el cronograma de esta construcción avanza a un ritmo vertiginoso. Más o menos hacia el día 24 de desarrollo ya empiezan a asomarse los primeros esbozos de los miembros superiores. Un dato curioso aquí es que la naturaleza le da una pequeña ventaja de un par de días a la parte superior del cuerpo, porque los miembros inferiores no aparecen sino hasta el día 26. De ahí saltamos a la 6ª semana donde se forman los rayos digitales. Y para la 8ª semana, ¡boom!, los dedos ya están completamente separados. Todo este avance masivo ocurre apenas en el 2.º mes de gestación. Al principio, estos primeros esbozos parecen apenas unos simples bultitos a los lados del embrión. Pero claro, no hay que dejarse engañar por su tamaño. Justo en su núcleo contienen mesénquima, que es un tejido embrionario que básicamente funciona como la arcilla primordial. Esa arcilla lleva absolutamente todo el plano instructivo y genético que se va a necesitar para desarrollar las futuras extremidades. Es literalmente la semilla de toda la estructura. Pasamos a la sección 2. Esculpiendo manos y pies. O en otras palabras, el trabajo fino. Una vez que tenemos esa fundación lista, dejamos de ser constructores levantando cimientos pesados y pasamos a ser artistas haciendo un trabajo hiperdetallado. Aquí es donde entra al escenario un concepto clave, la apoptosis. Seguramente el término muerte celular suena algo súper negativo, ¿no? Pero en el desarrollo embrionario es un proceso vital, activo y totalmente programado. La apoptosis actúa exactamente como un escultor maestro. Lo que hace es ir eliminando y limpiando la arcilla que sobra para revelar las finísimas estructuras de los dedos que estaban escondidas dentro de ese bloque de tejido original. El impacto de este proceso es brutal. Lo que empieza pareciendo una simple aleta sólida o una raqueta se transforma rapidísimo. Esas membranas que unen el tejido se van degradando gracias a esta muerta celular programada, y esa placa lisa termina convirtiéndose en dedos individuales y perfectamente definidos. Es un nivel de precisión biológica fenomenal. Aquí podemos ver de manera súper clara cómo va cambiando todo semana a semana. Empezamos en la 5ª semana con una placa lisa. Luego se asoman los rayos digitales y entre ellos empiezan a formarse unas pequeñas muescas o escotaduras. Con el paso de los días, estas escotaduras se hacen cada vez más profundas, mientras el tejido interdigital simplemente desaparece. Para el final de la 8ª semana, ese trabajo fino de nuestro escultor ya terminó y los deditos están listos. Y llegamos a la sección 3. Huesos, músculos y rotación. Es hora de levantar la estructura. Con todo el diseño exterior ya definido, necesitamos meterle el armazón interno, esa estructura de soporte vital. Durante la 6ª semana, el tejido se condensa y forma cartílago y hialino. Imaginen que esto es como un plano preliminar en 3D, pero hecho de un material blando y flexible de lo que en el futuro serán el húmero, el radio y el cúbito. Este cartílago es como el andamiaje inicial sobre el que después se va a depositar todo el hueso sólido. Ahora, prepárense para uno de los ajustes mecánicos más increíbles de todo el desarrollo, la rotación opuesta. Originalmente, los miembros apuntan más o menos hacia la misma dirección. Pero al inicio de la 7ª semana pasa algo loquísimo. Los miembros superiores rotan 90 grados hacia afuera, lateralmente. Por eso es que nuestros codos apuntan hacia atrás. Y por el contrario, los miembros inferiores rotan 90 grados hacia adentro, medialmente. Es justo por esta torsión en direcciones opuestas que nuestras rodillas terminan apuntando hacia adelante. Un diseño brillantemente ingenioso. 4ª sección, la red vascular, o como podríamos llamarlo, instalando la plomería de la estructura.
Claro, armar todo este armazón óseo y muscular no sirve de nada si no tiene cómo mantenerse vivo. Para llevar oxígeno y nutrientes a estas extremidades que están creciendo a toda máquina, el cuerpo echa mano de un proceso llamado angiogénesis. En palabras sencillas, la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos nuevecitos que brotan y se ramifican a partir de los que ya existen. Es exactamente igual a cómo una ciudad va expandiendo su red de tuberías principales para llegar a los barrios nuevos que se están construyendo en las afueras. Es súper interesante observar cómo se arma este patrón inicial. Fíjense que cada extremidad en desarrollo recibe sangre a través de una arteria principal axial. A medida que el miembro va creciendo y gracias a la angiogénesis que acabamos de mencionar, esta arteria principal se va ramificando. Forma una red capilar finísima y súper compleja que asegura que cada nueva célula muscular y ósea reciba exactamente lo que necesita para vivir y seguir multiplicándose. Hasta aquí todo esto parece una maquinaria perfecta que funcione como un reloj suizo. Pero claro, surge una pregunta ineludible cuando estudiamos embriología clínica. ¿Qué pasa cuando este delicadísimo plano genético o el proceso de construcción en sí sufre alguna alteración en el camino? Y eso nos lleva directamente a nuestra quinta y última sección: las anomalías, los errores en la construcción. En un proyecto con un nivel de complejidad pero tan alto, es estadísticamente probable que la ejecución enfrente algunos tropiezos. Para poner todo esto en perspectiva, los defectos congénitos importantes en los miembros ocurren más o menos en 1 de cada 500 recién nacidos. Es una cifra bastante real que requiere muchísima atención clínica y genética constante. Básicamente, hay dos grandes tipos de anomalías que ocurren si el desarrollo se llega a frenar en una etapa muy temprana. Hablamos de la cuarta o quinta semana de gestación. Por un lado está la amelia, que significa la ausencia total de uno o más miembros. Por el otro lado, tenemos la meromelia, que es cuando hay una ausencia parcial. Ambas condiciones son el resultado directo de una disrupción severa justo en esos cimientos de los que hablábamos al principio de nuestro análisis. ¿Y se acuerdan de nuestro escultor maestro, la apoptosis? Bueno, a veces ese proceso simplemente falla. Cuando la muerte celular programada no hace su trabajo limpiando esas membranas entre los dedos durante la sexta u octava semana, el resultado es lo que conocemos como sindactilia. En resumen, el trabajo fino se detiene antes de terminar, provocando que los dedos de las manos o de los pies nazcan fusionados o unidos. Si nos ponemos a buscar los motivos detrás de estas malformaciones, el panorama, la verdad, es bastante complejo. Sí, sabemos por un lado que ciertas cosas como los factores ambientales, los medicamentos o los genes mutantes juegan un rol. Pero fíjense en esto, la inmensa mayoría de los casos, un enorme 55%, siguen siendo de origen completamente desconocido. Y si le sumamos un 22.5% que es multifactorial, pues la realidad médica y científica es que gran parte de estos errores de construcción siguen siendo un tremendo misterio para la ciencia. Así que el punto crucial con el que deberíamos quedarnos al cerrar este análisis no es solo entender por qué y cuándo las cosas fallan, sino maravillarnos ante la abrumadora cantidad de veces en que todo sale perfectamente bien. Cuando dimensionamos toda esta coreografía de células, genes, rotaciones espaciales en ángulos perfectos y redes de sangre expandiéndose en ventanas de apenas unos días, la verdadera pregunta es, ¿cómo diablos logra este complejo plano arquitectónico ensamblarse a la perfección con tanta frecuencia? Es, sin duda alguna, el verdadero milagro estructural del cuerpo humano. Y con esta reflexión en mente cerramos el recorrido de hoy. Ojalá esto les haya dejado una nueva perspectiva sobre lo increíble que es nuestra biología. Hasta la próxima.